Son las 2, es la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, Roberto Torija. La SER inaugura el año político con un nuevo barómetro mensual con intención de voto y con preguntas sobre las principales medidas aprobadas por el Gobierno durante la primera mitad de la legislatura. Según la encuesta elaborada por la SER y el País por la empresa 40DB, si hoy hubiera elecciones, el PSOE sería la fuerza más votada. Pero la suma de los tres partidos de la derecha ganaría al bloque de izquierdas. El PSOE sube, Vox sube mucho, Ciudadanos consigue sobrevivir en el Congreso y juntos alcanzarían 168 escaños frente a los 143 de PSOE y Unidas Podemos. Guillermo Lerma, muy buenas tardes. Buenas tardes. El sondeo dibuja un parlamento más difícil de gobernar y arroja dos claves: que la derecha gana terreno y que si quiere revalidar el mandato la izquierda dependerá todavía más del independentismo. Los resultados mantienen al PSOE como primera fuerza con el 25% de los votos, muy cerca, 1,5 puntos le sigue el PP. La ultraderecha es el espacio político que más aumenta sus expectativas, crece 3 puntos y 14 escaños. Por bloques, PP, Vox, Ciudadanos y Navarra Suma alcanzan 170 diputados, PSOE, Unidas Podemos y Más País se quedan en 143. La llave estaría una vez más en los partidos regionalistas, así que ante una hipotética investidura, los de Casado tienen más complicadas las alianzas, pero parten desde mejor posición. Sobre lo que llevamos de legislatura, la mayoría de los españoles, según este sondeo, aprueba las medidas aprobadas en materia económica y social, pero sin embargo la valoración general del gobierno de coalición no es positiva. Por eso es una de las paradojas de este barómetro. Medidas como la ley de eutanasia, los ERTE, la subida del salario mínimo o la llamada ley trans son valoradas de forma positiva por la mayoría. Entre el 50 y el 60% de la población las aprueban. Hay, por tanto, un sí general a la gestión, pero el gobierno tiene mala imagen. Los ciudadanos perciben que la coalición es inestable y en un 60% que está dividida. Significativa es la visión de la izquierda. Solo el 49% de los votantes del PSOE y un 54% de los de Podemos consideran a la coalición cumplidora. A partir de las 2:30 desgranamos los detalles de la encuesta que pueden consultar también en nuestra web, cadenaser.com. Con este barómetro, la política española afronta la segunda mitad de una legislatura que tiene varias citas con las urnas. La primera, ya en febrero, en Castilla y León. El presidente Pedro Sánchez trata de poner el foco en la gestión de su gobierno y pide a la oposición que no rechace la reforma laboral avalada por patronal y sindicatos. Pido a la oposición que por una vez en toda la legislatura abandone su posición destructiva y se sume a un buen acuerdo para España, porque es un buen acuerdo para los trabajadores y para los empresarios. El PP, por su parte, interpreta las elecciones en Castilla y León como una parada intermedia en su camino hacia la Moncloa. Los populares mantienen la presión sobre el ministro Garzón por su entrevista en la prensa británica, donde criticaba las macrogranjas. Hoy era Teodoro García Egea quien pedía su dimisión. Cada día que pasa que el ministro Garzón es ministro es un día más de falta de credibilidad de Pedro Sánchez. El ministro Garzón dice hoy en una entrevista en el periódico de Cataluña que no se ha sentido políticamente solo y se muestra convencido de que va a terminar la legislatura sentado en el Consejo de Ministros. Es domingo 9 de enero y más allá de la política en España, la noticia está en Kazajistán. Ante la preocupación internacional, el gobierno de ese país reconoce que hay al menos 160 muertos en las protestas de esta semana por la subida del precio de los combustibles. Javier Liébana. En total, 164 personas, incluidas 2 niños, han muerto en las manifestaciones contra el gobierno de Kazajistán que comenzaron el pasado 2 de enero como consecuencia de la subida del precio del combustible. Así lo ha confirmado la agencia rusa Sputnik, citando al Ministerio de Salud kazajo. Los últimos datos que se conocían eran de 26 activistas fallecidos y 18 agentes de la autoridad muertos, pero ante estas nuevas cifras por el momento se desconoce cuántas de esas más de 160 personas pertenecen a manifestantes y cuántas a policías. Además, el Ministerio del Interior del país centroasiático ha anunciado que en total casi 6.000 personas han sido detenidas durante las protestas. Titulares del deporte, Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes, en directo el primer partido del día en Vallecas, Rayo Vallecano 0, Betis 0. A las 4:15 el Sevilla no quiere que se le escape el liderato ante el Getafe. 6:30 el derbi entre Alavés Athletic y Osasuna Cádiz. Y a las 9 Villarreal Atlético de Madrid. Hora 14:05.